Familia, muy buenos días. Vamos a continuar nuestro estudio en Marcos. Así que ve abriendo tu Biblia, por favor, Marcos capítulo 14. El día de hoy vamos a seguir avanzando. Vamos ya encaminados hacia el final del Evangelio de Marcos. Estamos, te recuerdo, en la última semana, antes de que Jesús vaya a la cruz, es la última semana. Y vamos a estar viendo pues este pasaje tan importante porque pues es el momento en que Jesús le da un nuevo significado a lo que era la Pascua, ahora como la Cena del Señor. Y vamos a estar meditando el día de hoy en eso. Así que vamos allá en Marcos 14, versículo 12. Vamos a leerlo, voy a leerlo de 12 a 25, vamos a ver el día de hoy. Y después de eso hacemos una oración para dar inicio, ¿ok? Dice así Marcos 14, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él, respondiendo, les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que la beba nuevo en el reino de Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por permitirnos estar juntos un domingo más. Señor, de esta forma, pues Señor, viniendo a ti, a tu palabra, Señor, confiando que tu Espíritu Santo está con nosotros, enseñándonos y guiándonos, aprendiendo más de ti, Señor. Es lo que queremos el día de hoy. Queremos poner esta enseñanza, Señor, en tus manos, que seas tú dirigiéndonos, que seas tú guiándonos, que seas tú enseñándonos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por darnos la oportunidad nuevamente de estar juntos, Señor, en comunión de esta manera delante de ti, Señor. Ponemos este tiempo nuevamente, Señor, como te pedimos, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues bien, comienza diciendo el verso 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Llegó el momento en que comenzaba estas dos fiestas, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de la Pascua, que iban juntas, ¿no? Estas eran dos fiestas importantes para los judíos, dos celebridades importantes. Los panes sin levadura representaban la manera en que el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto. Ellos tuvieron que salir rápidamente. No podían esperar a que el pan leudara. Entonces Dios les dijo: hey, háganlo sin levadura. Claro que esto tiene un símbolo espiritual, ¿no? Como más adelante lo vamos a ver. La levadura representa el pecado, ¿no? Entonces Dios les iba a mostrar esto, ¿no? Sin levadura era sin pecado, pero tenían que hacerlo así, tenían que salir deprisa. Y el Cordero de la Pascua representaba la manera en que Dios los libró del juicio que Dios usó sobre los egipcios al derramar la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, ¿no? De esa forma Dios iba a pasar el ángel, ¿no? De vengador, no destructor, pero no iba a hacer daño a aquellas puertas que estaban derramadas donde tenía la sangre del cordero. Entonces eso es lo que estaban celebrando. Esto lo puedes ver en Éxodo 12, no vamos a ir para allá, pero si no lo has estudiado, si no lo conoces, Éxodo 12 habla de estas dos fiestas que comienzan ahí cuando sale de la tierra de Egipto el pueblo de Israel. Entonces esto era lo que iban a celebrar. Sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua, ¿no? Me gusta eso porque
Jesús, aún siendo judío, él celebraba las fiestas, ¿no? O sea, él honraba a Dios, adoraba a Dios de esta forma, ¿no? Y los discípulos sabían que, pues, lo iban a hacer. Entonces, le preguntan esto y entonces, verso 13 dice, y envió 2 de sus discípulos, envía a 2 de ellos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, a seguirle. Lucas, el Evangelio de Lucas, en el pasaje paralelo en Lucas, los identifica como Pedro y Juan, son ellos a los que envían, ¿no? Lucas 22, verso 8, son Pedro y Juan los que van. Y les dice, vayan a la ciudad y va a salir, les da un dato muy interesante, ¿no? Y les dice, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. ¿Por qué digo que es interesante? Porque en ese momento, en esa cultura, no era el hombre quien realizaba esta labor, sino la mujer. Ustedes recuerdan, por ejemplo, este encuentro de Jesús con la mujer samaritana en Juan 4. Es la mujer la que está sacando el agua, ¿recuerdas? Entonces, esta era una tarea que hacía la mujer, no el hombre. Entonces, que un hombre llevara un cántaro de agua sería muy inusual y a la vez, pues sería una señal muy fácil de identificar. Por eso Jesús les dice, cuando vean a este hombre, entonces van a saber qué hacer, síganlo, ¿sí? Ahora, podemos decir, bueno, ¿y por qué Jesús hizo todo esto? Es interesante, Jesús preparó todo esto desde antes, pero ¿por qué Jesús hizo que esto fuera secretamente, ¿no? Recordemos que el complot para prender y asesinar a Jesús ya estaba listo, ¿sí? Fue lo que venimos viendo, ¿no? El verso 10 habló de eso. Judas ya había negociado con líderes judíos, en cualquier momento podrían arrestarlo, y Jesús sabía eso. Por eso era necesario que hasta este momento los discípulos supieran dónde celebrarían la Pascua, ¿sí? Para que Jesús no fuera arrestado. Jesús sabe que va a haber un traidor entre ellos. Entonces ni siquiera Judas sabía dónde se iba a celebrar la Pascua. Es por eso que Jesús no quiere que ocurra eso, ¿no? Tiene que pasar ese tiempo con sus discípulos porque es un tiempo muy importante y muy especial y muy significativo, que es lo que vamos a ver. Entonces, dice el verso 14, dice, y donde entrare este hombre que lleva el cántaro, decida al señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Vemos un énfasis en estos primeros versículos sobre esto, la celebración de la Pascua, ¿no? Lo menciona en 4 ocasiones en estos primeros 5 versículos, ¿no? 4 veces la Pascua, la Pascua, la Pascua. Ese es el énfasis. Para Jesús era muy importante celebrar esta Pascua con ellos. No será la primera, pero sí la última, ¿ok? Y dice verso 15, y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Entonces, este es el famoso aposento alto, ¿no? Donde Jesús dio una de sus últimas y más grandes enseñanzas. Aquí no las describe, pero esto está descrito en Juan capítulo 13, prácticamente cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, es en ese lugar, en el aposento alto. Juan capítulo 13 hasta el capítulo 16. Son varios capítulos donde Jesús está hablando acerca del servicio, acerca del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Acerca de que Él va a regresar por nosotros, Juan 14, ¿no? Entonces, es un mensaje muy importante solamente para sus discípulos y es en ese lugar. Pero sobre todo es el lugar donde Jesús celebraría su última Pascua, instituyendo lo que hoy conocemos como la Santa Cena del Señor, ¿sí? Entonces, Jesús les dice, van a encontrar eso y Él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Jesús había preparado todo para esa celebración, por eso dice ya dispuesto, un lugar dispuesto. Él había preparado todo para esa celebración tan especial, no solo porque era la Pascua, probablemente la fiesta judía más importante, sino porque Jesús le daría un nuevo significado. Ahora, Él mismo como el Cordero Pascual, y Jesús estaba dispuesto para hacerlo, por eso dice, ya está dispuesto esto, ¿sí? Fueron sus discípulos, verso 16, y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ellos son obedientes, ¿no? Participan. Me encanta porque en el verso 15 vemos cómo Jesús había preparado esto, ¿no? Ya está dispuesto ese lugar, ya preparé todo para que lo hagamos ahí, pero ellos tienen que ir a prepararlo, ¿sí? Y nos muestra eso. Jesús hizo una obra, ¿ok? Pero Él quiere que tú y yo participemos también en ella, ¿sí? No estoy hablando de lograr la salvación, ¿no? La salvación no hay nada que podamos hacer nosotros más que creer, ¿verdad? Pero la salvación va a producir nuestras obras, buenas obras para que podamos glorificarle. Los discípulos hacen caso, obedecen
Entraron a la ciudad, hallaron como les había dicho y preparan la Pascua. La preparación de la Pascua era interesante. No era nada más de que llegaran y pues ya está todo listo, vamos a calentar el cordero. No, no. La preparación de esta celebración era todo un ritual. Antes del atardecer se compraba el cordero, ¿no? En este caso, y es interesante porque se supone que ese cordero en Éxodo dice que tiene que ser de esa persona, tiene que tenerlo durante cuatro días, examinarlo. Pero en ese momento ya el sacerdocio, el sistema levítico estaba tan corrompido, ¿no? Como hemos visto, que prácticamente ya no podían llevar sus corderos, tenían que hacer fuerza los corderos que se vendían ahí en el templo. Entonces tenían que ir a comprar su cordero y era llevado al templo donde el padre de familia lo sacrificaba, ¿no? Y el sacerdote recogía sangre, la sangre en un tazón y la derramaba en la base del altar. Después el cordero se llevaba a su casa donde se asaba y se comía con hierbas amargas. Las hierbas amargas representaban la amargura de la esclavitud de Egipto. Todo eso tendría que hacerse, que tendrían que hacer estos dos discípulos para celebrar esa última Pascua. Es lo que hicieron, ¿no? Cuando dice que la prepararon la Pascua. Verso 17. Dice entonces, ahorita vamos a regresar a eso, es muy interesante que va a poner como un paréntesis aquí, verso 17 al verso 21. Dice, y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo, me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él, respondiendo, les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según es escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Es muy interesante que en esto, en esta escena tan importante, ¿no? Que es eh, ¿cómo decirlo? Este cambio, ¿no? Que representa mucho para nosotros, de la Pascua a la Cena del Señor. En medio de esto está esto, ¿no? Que es la traición de Jesús, ¿no? La traición, de cómo traicionaron a Jesús. Dice, y cuando llegó la noche vino él con los 12. Así comienza el verso 17. Cuando llegó la noche vino él con los 12. Creo que aquí Marcos quiere dejar en claro que los 12, cuando dice los 12, está contando también a Judas, ¿sí? Estuvieron en esa celebración, todos ellos, los 12, en una celebración tan importante. O sea, Judas también estaba aquí, ¿no? Y podemos ver esto en Juan, porque aún en este momento, Juan 13, que es cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, Judas está ahí. O sea, Jesús lavó los pies de Judas también, sabiendo lo que iba a hacer, lo que vemos aquí. Entonces es un momento muy, muy, muy interesante porque aún en esta imagen, como te decía, esta escena donde Jesús va a dar un nuevo significado a la Pascua, ¿no? Va a haber este hombre, ¿no? Que ya lo hemos estado viendo, la semana pasada lo vimos, que va a entregar a Jesús, que es uno de los 12 que va a traicionarlo. Creo que es el énfasis cuando dice, cuando llegó la noche vino él con los 12. ¿Okay? Y cuando se sentaron a la mesa, dice el verso 18, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Imagínate esto. Están ahí en la comunión, ¿no? Celebrando ya la Pascua. Jesús acaba de lavar los pies de los discípulos, está enseñándoles, etcétera, etcétera. Y de repente dice esto Jesús. Mientras comían, de cierto os digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Escuchar esto de la boca de Jesús en un momento tan sublime como la celebración de la Pascua debe de haber sido impactante para los discípulos, ¿no crees? El hecho de una traición realmente sería difícil de creer, ¿no? ¿Quién traicionaría a Jesús? ¿Quién traicionaría a este hombre que ha ayudado a tantos? ¿Quién traicionaría a este hombre que ha mostrado ser más que un maestro? Ha mostrado ser el Mesías, el Cristo. Pues solo un enemigo, ¿verdad? Pero sería uno de los discípulos. Esta declaración de Jesús realmente debe haber sido como una bomba en ese momento. Pero así sería. Jesús lo dijo y lo hizo diciendo, de cierto os digo, o sea, esto va a suceder. Dice de cierto les digo, para dar a mayor seguridad de lo que les va a decir, lo está diciendo que se va a cumplir. Uno de ustedes, ¿no? Y están solamente los 12 discípulos, uno de ustedes me va a entregar.
Entonces, verso 19, ellos comenzaron a entristecerse. O sea, fue fuerte para ellos, empezaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo, y el otro, seré yo. ¿Sabes qué? Me gusta esto porque ninguno sospechaba de Judas, ¿verdad? O sea, el día de hoy tú y yo ya sabemos que es Judas. Pero fíjate, en ese momento no era de que, ya sabemos quién es, y todos voltearon a ver a Judas, ¿no? O sea, ya sabemos que es Judas. No, nadie sospechaba de Judas. O sea, Judas hizo un buen papel, ¿no? Nadie lo vio como un traicionero. Al contrario, todos decían, seré yo, y el otro, seré yo. Se preguntaban entre ellos. Y es interesante que los que un día discutieron quién sería el mayor, ¿recuerdas? En Juan 9:34 lo vimos. ¿Te acuerdas de esa discusión que Jesús les dice, a ver qué tanto están diciendo? ¿Quién va a ser el mayor? Ahora se preguntan, ¿quién sería el traidor? ¿No? ¿Seré yo? ¿Seré yo? La mente de los discípulos comenzó a cambiar, ¿se dan cuenta? Ya no era quién será el mayor, o sea, ya empiezan a decir, yo puedo ser ese, yo puedo traicionar, seré yo, Señor. ¿No? Qué increíble. Y sabes algo, otra cosa que vemos aquí, creo que con esto, ¿qué estaba haciendo Jesús? Creo que Jesús aún estaba dando una oportunidad más a Judas de arrepentirse, de en medio de esta escena tan hermosa, tan sublime que es esa comunión. Él podía, que realmente su corazón y su mente pudieran compungirse y arrepentirse y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? O sea, a lo que voy es esto, Dios le dio muchas oportunidades a este hombre para arrepentirse, para no hacer lo que hizo. Sí, ahorita vamos a hablar más de eso, pero empiezan a decir, ¿seré yo? ¿Seré yo? Algo que me gusta también es esto. Los discípulos sabían que cada uno de ellos, en este momento ya, tenía la capacidad de traicionar a su Señor. ¿Sí? Todos uno por uno fue diciendo, seré yo, seré yo. Cada uno de ellos reconocieron realmente eso, su capacidad de traicionar el poder de su naturaleza pecaminosa que los podría llevar a ser infieles a su Señor. Ellos no empezaron a verse uno al otro diciendo, ¿será Él? ¿No? Cada uno dijo, ¿seré yo? ¿Se dan cuenta? ¿Seré yo? Y creo que eso es importante notar. Ya hay un cambio en el corazón de esos hombres. Ya hay una humildad en ellos. Al igual que ellos, cada uno de nosotros necesitamos reconocer lo mismo, que cada uno de nosotros tenemos la misma capacidad de ser infieles al Señor. Tenemos que reconocer eso. No debemos de pensar más sobre nosotros mismos, dice la palabra. Si los 12 discípulos reconocieron esa capacidad, nosotros también debemos de hacerlo. Es un acto de humildad, ¿verdad? El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice 1 Corintios. Entonces es importante eso, es lo que vemos en los discípulos aquí. Vamos a ver la respuesta de Jesús, verso 20. Él respondiendo les dijo, fíjate lo primero que les dice, es uno de los 12. O sea, no sería un discípulo cualquiera de esos que seguían a Jesús por sus milagros o por sus enseñanzas. Sería uno de los 12. Uno de esos 12 que Jesús escogió. Uno de esos 12 que estuvo cerca de Jesús. Uno de esos 12 que tuvo todas las oportunidades. Uno que presenció el testimonio y la evidencia de quién era Jesús, el Mesías, ¿se dan cuenta? Uno de esos 12. Y no solo lo dice así, el que moja conmigo el plato y lo lleva a ese punto. No solo es aquel que caminó conmigo, no solo es aquel que yo escogí, es aquel que ha tenido esta comunión conmigo. Durante la Pascua se colocaba en la mesa un tazón grande que contenía mezclas de uvas secas, hierbas amargas, ¿no? Como te decía, las hierbas amargas, higos, y cada quien tomaba una pieza de pan sin levadura y del cordero y lo metían en el tazón, ¿no? Entonces, cuando dice el que moja conmigo el plato, está hablando de eso. No es que en ese momento Judas estaba metiendo su pan en el plato. En realidad todos lo hacían, porque eso era comer con alguien, un tiempo de íntima comunión. O sea, comer juntos era una señal de hospitalidad, pero sobre todo de amistad. Entonces Jesús está enfocándose en eso, ¿sí? Judas traicionó la amistad de Jesús. Dice, no solo es uno de los 12, de esos que yo escogí, es uno al que le he brindado mi amistad, mi confianza. Y ese es el significado de lo que está diciendo Jesús. No solo era uno de los 12, era uno que había llegado a tener este tipo de comunión con Jesús. Uno al que Jesús le había permitido tener esa comunión tan íntima con él. Por lo tanto, este versículo 20, solamente resalta
el acto tan vil de la traición de Judas. Jesús le está diciendo esto. O sea, imaginen, el que me traiciona es un hombre que está compartiendo la comida conmigo. Estaba escrito, Salmo 41:9. Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Eso es lo que está diciendo aquí. En quien yo confiaba, el que de mi pan comía. ¿Sabes? Una traición es difícil, ¿verdad? Una traición duele, es decepcionante, ¿verdad? Quizás estás viviendo el día de hoy algo así. Bueno, Jesús sabe lo que es eso. Jesús sabe lo que es eso, ¿te das cuenta? Puedes ir a Él, puedes confiar en Él. Él sabe lo que es eso, Él siendo Dios hizo hombre. ¿Sí? Y dice Hebreos, ese sumo sacerdote nos conviene, porque puede compadecerse de nosotros, porque tomó nuestra condición de hombre, sin pecado. Pero aún en esto, Él vivió esto, en una traición de este tipo, ¿te das cuenta? Nuestro Señor fue traicionado de esta manera. Ahora verso 21, tan fuerte lo que dice Jesús aquí. Verso 21 dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va. El Hijo del Hombre es una referencia al mismo, ya hablamos de eso, ¿verdad? El Hijo del Hombre está hablando de Jesús. El Hijo del Hombre va según está escrito de Él. Así estaba escrito. En la traición de Judas podemos ver dos cosas importantes que vemos en este versículo: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dos cosas que lo vemos en la Biblia. ¿Okay? Dios es soberano, pero Dios también el hombre es responsable. El hombre tiene una voluntad y se hace responsable de sus decisiones. Entonces vemos esto. Aquí vemos en este pedazo, la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito Él. Vemos la soberanía de Dios. El plan de redención de Dios implicaba entregar a su Hijo por el pecado del hombre, ¿verdad? Y es lo que está haciendo aquí. A la verdad, es cierto, esto va a ocurrir. El Hijo del Hombre va como está escrito, ¿verdad? Un pasaje que nos deja muy claro esto es Hechos capítulo 2, versículo 23. Fíjate lo que dice Hechos 2:23. A viene hablando de Jesús, ¿no? Es una predicación, la primera predicación del apóstol Pedro, y está hablando de Jesús. Dice: a entregado. Fíjate lo que dice, está hablando de Jesús, fue entregado, dice, por el terminado consejo y anticipado conocimiento de ¿quién? De Dios. ¡Qué increíble! Fue entregado por el terminado consejo, el consejo de Dios y el anticipado conocimiento de Dios. O sea, Dios ya lo había hecho. Prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Y lo vemos ahí. Dios en soberanía había decidido esto, pero el hombre, su responsabilidad, tú prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. ¿Se dan cuenta? Y es lo que vamos a ver ahorita regresando a Marcos. Pero vemos claramente esto. Jesús dice, eso va a ocurrir. El Hijo del Hombre va, como está escrito de Él. Ahora, esto no quiere decir que Jesús fue obligado a sacrificarse. Esto es bien importante. Él lo hizo voluntariamente. Jesús fue a la cruz porque Él puso su vida. Lo hizo para agradar y darle gloria al Padre. Ese fue el gozo puesto delante de Él, como dice Hebreos 12. Jesús sufrió el oprobio, menospreció la cruz por el gozo puesto delante de Él, Hebreos 12. Y es esto, darle gloria al Padre. Te decía, Él no fue obligado, Él lo hizo. Dice Juan 10, déjame leer esto. Juan 10, verso 17 y 18. Dice esto Jesús: por eso me ama el Padre. ¿Por qué? Dice, porque yo pongo mi vida. ¿Te das cuenta? Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Aquí lo vemos, no fue obligado, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, esto me pidió mi Padre. Él me mandó a hacer esto y yo lo acepté voluntariamente. La soberanía de Dios, ¿te das cuenta? Jesús fue a la cruz, pero no fue obligado. Él lo hizo en obediencia al Padre voluntariamente. ¿Ok? Pero ve lo que dice la segunda parte del versículo 21. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Qué fuerte, ¿no? Si la primera parte es fuerte, ver que Jesús mismo está diciendo, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito, o sea, voy a morir en la cruz. Pero la segunda parte dice, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre, hablando de Jesús mismo, es entregado.
bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y aquí vemos la responsabilidad del hombre. Estaba escrito que el Cristo sería traicionado. Sí, y esa profecía se cumpliría. Aquí hay algo importante, creo que debemos entender esto, ¿no? Para poder entender lo que es la profecía. La profecía es Dios mostrando algo que en el plano de la eternidad ya sucedió. ¿Okay? Eso es la profecía, Dios mostrando algo que en el plano de la eternidad ya sucedió. Por lo tanto, la profecía no es Dios diciendo, quiero que esto suceda de esta manera y haré todo lo posible para que eso suceda así. No es así. La profecía es algo que nosotros aún no vemos, pero Dios ya lo vio suceder, ¿me explico? Ya sucedió delante de Dios. Por eso simplemente Dios escribe esto. Porque si pensamos que la profecía te decía que es Dios diciendo quiero que eso suceda de esta manera y voy a hacer todo lo posible para que eso suceda, entonces podemos pensar, pues sí, él escogió a Judas, no, para que sucediera. No, no fue así. Judas decidió tomar ese lugar. Y simplemente Dios dice, esto va a pasar porque ya sucedió para mí. Ahora Judas tuvo todas las oportunidades, ¿se dan cuenta? Todas las oportunidades para reconocer a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Pero él, con su libre albedrío, decidió tomar el lugar del traidor. Eso es lo que vemos. Al igual que Jesús, Judas tampoco fue obligado. ¿Recuerdas que te decía? Jesús no fue obligado. Él dijo, yo lo hice. Yo doy mi vida y la tomo, ¿verdad? Dice de una forma, Judas tampoco fue obligado. Él tomó ese lugar. ¿Sí? Un lugar tan condenatorio que, como dice el texto, le hubiera sido mejor no haber nacido. Qué fuerte, ¿no? Entonces, de acuerdo al plan soberano de Dios, Cristo tenía que sufrir en la cruz para poder expiar el pecado del hombre. Sin embargo, Judas fue responsable de traicionar al Salvador. No debemos de ver a Judas como un robot destinado a cumplir la profecía, sino como un hombre que con su pecado desperdició cada una de las oportunidades que Jesús le dio para arrepentirse y creer. Muchos tratan de defender a Judas como si él hubiera sido un mártir, como si su traición hubiera sido un sacrificio para ayudar a cumplir el plan de Dios. Pero Judas no fue un mártir, no fue una víctima, ni mucho menos fue un héroe. Él fue un hombre responsable que tomó su propia decisión de traicionar a Jesús, pero que al hacerlo cumplió la palabra de Dios. ¿Me explico? Judas se perdió por la misma razón que muchos el día de hoy se pierden, porque no se arrepintió ni creyó en el Evangelio. ¿Recuerdan cómo comenzó el Evangelio de Marcos? Capítulo 1, verso 15. El reino de los cielos acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, lo que dijo Jesús. ¿Cuántas veces no escuchó este mensaje Judas? ¿Te imaginas? ¿Cuántas veces? Jesús predicaba esto. ¿Cuántas veces no escuchó eso Judas? No hizo caso. Pero muchos el día de hoy no son víctimas. Son hombres que han decidido rechazar a Cristo. Es fácil, ahora por otro lado es fácil sentir enojo por lo que hizo Judas, ¿verdad? ¿Cómo se atrevió a traicionar de esa forma a Jesús? Pero piensa en esto, cuando nos comprometemos con Jesús y después le negamos con nuestras vidas, también lo estamos traicionando. ¿Cuántas veces lo traicionamos simplemente porque no obedecemos lo que nos pide? Eso es una traición. Si Él es nuestro Señor, tenemos que verlo como nuestro Señor. Cuidado con esa actitud. Podemos estar siguiendo ese mismo camino. Podemos estar escuchando tantos mensajes de Jesús como Él escuchó y oportunidades de arrepentirnos y no nos arrepentimos. Ten cuidado. Ten cuidado. Sabemos que la salvación no se pierde, ¿verdad? Pero también sabemos que quizás nunca has sido salvo. ¿Sí? Hay evidencias. Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Jesús dice esto, y eso es fuerte. Jesús dijo, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y así será con todo el que no se arrepiente y cree en Jesús. Si no naces de nuevo, un día vas a desear no haber nacido. Como dice Jesús aquí. Es importante eso. Vamos a ver la última parte. Verso 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo,
Y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de ver este paréntesis de la traición, vemos entonces el nuevo significado de lo que es la Pascua. La primera parte ahora la vemos como la celebración de la comunión con Cristo en su cena. Mientras comían, ya están comiendo, ¿no? Ya están celebrando la Pascua. ¿Qué hace Jesús? Jesús toma pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Jesús ya había celebrado por lo menos 2 Pascuas con sus discípulos, como el ritual que se hacía, ¿no? Claro, con el sentido lógico, ¿no?, de lo que estaban celebrando. Pero de repente Jesús hace algo diferente en esta Pascua, ¿se dan cuenta? Ahora Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte, pero les dice, ahora esto es mi cuerpo. Un nuevo significado, ¿se dan cuenta? El pan representa el cuerpo de Jesús partido por nosotros. Es lo que está haciendo Jesús. Imagínate esa escena. Jesús parte el pan ahora, lo bendice y dice, esto es mi cuerpo. Por lo tanto, cuando nosotros celebramos y comemos la cena del Señor, realmente estamos celebrando que Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Eso es lo que enseña la palabra. Acompáñenme por favor a 1 Corintios. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 5. 1 Corintios 5. Fíjate lo que dice Jesús ahí. 1 Corintios 5, versículo 6. Porque el día de hoy tú y yo no celebramos la Pascua judía, ¿no?, esa fiesta, pero lo hacemos, o más bien celebramos esa nueva interpretación o significado que Jesús le dio, que ahora es la cena del Señor, ¿verdad? Pero veamos lo que dice Jesús. Fíjate lo que dice ahí en el verso 6, 1 Corintios 5, 6. Dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no? Ellos estaban jactando, ¿no?, de una forma incorrecta. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Recuerdan los panes sin levadura? ¿Qué representaba la levadura? El pecado, ¿verdad? Y Pablo dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, si tú le echas un poquito, aunque sea un poquito nada más levadura a la masa, se va a leudar toda la masa, ¿verdad? Y es lo mismo que dice, un poco de pecado va a afectar toda la masa, todo el pueblo. Por eso dice, no, esa jactancia no está bien, un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos, dice el verso 7, límpiense pues de la vieja levadura. ¿Te acuerdas cómo tenían que salir de Egipto? Panes sin levadura. Entonces límpiense de la vieja levadura. ¿Para qué? Para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Está hablando del pecado. Límpiense del pecado porque ya son eso. Dios ya los limpió. Ya son nueva masa, sin levadura como sois. ¿Por qué? ¿Por qué fuimos limpiados de esta manera? ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es ¿quién? Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Se dan cuenta? Pablo lo entendió así. Él lo entendió correctamente. Dice, porque nuestra Pascua, tú y yo no celebramos la Pascua, ¿por qué? Porque esa Pascua ya fue celebrada. Cristo lo hizo por nosotros. Y te lo vamos a ver el significado. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es algo que tú y yo no tenemos que sacrificar cada año como tienen que hacer ellos. Ahorita lo vamos a ver en Hebreos. Así que, verso 8, conclusión, celebremos la fiesta, dice el apóstol Pablo. O sea, no la Pascua, sino ahora esta fiesta que es la cena. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Significado de lo que celebramos hoy en la cena es esto, lo que Cristo hizo por nosotros. Recordar que su sacrificio vino ¿para qué? Para quitar el pecado de nuestras vidas. Y que nosotros podamos el día de hoy vivir de esa forma, sin pecado. Aún en la celebración es eso, limpiarnos y hacerlo correctamente. Otra cosa más, en Lucas 22, que es el pasaje paralelo de Marcos 14, de la cena, en el verso 19, dice algo más, déjame leerlo. Lucas 22, 19 dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, y diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y dice esto, haced esto en memoria
de mí. Marcos no dice esto, haced esto en memoria de mí, pero Lucas lo dice. Y claro, el apóstol Pablo, entendiéndolo, también lo dice, en memoria de él. Jesús lo enseñó así: hagan esto en mi memoria. O sea, lo que Jesús les pidió a sus discípulos fue que hicieran de esa celebración un memorial. O sea, un recordatorio. No se trata de hacer un simple homenaje a Jesús por su obra. No es eso, no estamos haciendo eso. Se trata de no olvidar lo que hizo Jesús por nosotros. Se trata de no olvidar el precio que pagó, su cuerpo que fue partido por nosotros. Se trata de no olvidar que siendo pecadores, Él murió por nosotros. Es algo que tendremos presente por toda la eternidad. Recordar eso. Nosotros estaremos, piensa en esto, en la eternidad, delante de Él, estaremos ahí con Él, en un cuerpo glorificado, dice la palabra. Probablemente sin ningún recuerdo físico de nuestro pecado. Pero Jesús estará en su cuerpo glorificado, pero con las señales de la cruz. Lo veremos como un cordero, como inmolado, dice Apocalipsis 5:6. Y eso será para que nunca olvidemos lo que Él hizo por nosotros, el precio que se pagó para que pudiéramos estar ahí. El cuerpo de Jesús partido por nosotros, ¿se dan cuenta? Es lo que estamos celebrando. O sea, esto es importante, nunca olvidar lo que Cristo hizo por nosotros, ni aquí ni en la eternidad. Hasta este momento, la Pascua tenía el propósito de recordar a los judíos la milagrosa liberación, ¿verdad? Que, como vimos al principio, que el Señor trajo, les hizo de ahí en Egipto, los sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud de Egipto, sacándolos de la esclavitud y la opresión egipcia para llevarlos a la tierra prometida. Pero el Señor Jesús le da un nuevo significado, como te decía. Ya no será un memorial de lo que Él hizo en Egipto, sino de lo que Él haría ahora en la cruz. El más grande, o más bien la más grande liberación. La libertad de la esclavitud y la opresión del pecado y de la muerte. Ya no se celebraría la Pascua como un recordatorio de la salida de Egipto, sino como un recordatorio de la obra expiatoria de Jesús en la cruz. Es lo que está diciendo ahora. Por lo tanto, la Santa Cena es un memorial, como vemos. Recordamos lo que Jesús hizo. Pero me gusta esto. Es un memorial, pero no es un memorial de una persona muerta. Porque Jesús está vivo, ¿verdad? Entonces la Santa Cena se convierte en esto. Es un memorial, pero es una participación presente de un evento pasado. Ya que Jesús está vivo, al celebrar la Santa Cena tenemos comunión con Él, ¿se dan cuenta? Por eso también lo vemos así como comunión con Él. Jesús no está muerto, está vivo. ¿Sí? Y es lo que hacemos cada fin de mes, cada último domingo de mes. Celebramos juntos esto que Él nos pidió que hiciéramos como un memorial, un recordatorio, que no olvidáramos esto. La celebración de la Santa Cena no es una experiencia mágica producida por el pan y la copa, sino una experiencia espiritual. Una experiencia espiritual que se origina de nuestro discernimiento. Como dice Pablo, déjame leer esto en 1 Corintios 11:29. 1 Corintios 11:29 dice: porque el que come y bebe indignamente, está hablando de la cena del Señor, el que come y bebe indignamente, ¿qué es comer y beber indignamente? Sin discernir el cuerpo del Señor, sin discernimiento de lo que estás haciendo. Jesús está diciendo: este pan representa mi cuerpo que es partido por ustedes. ¿Se dan cuenta? Cuando tú y yo celebramos la cena, estamos recordando exactamente eso. ¿Sí? Sin discernir el cuerpo del Señor, entonces juicio come y bebe para sí. Entonces es hacerlo con discernimiento. Eso es lo importante, entendiendo qué estoy haciendo. Jesús dio su vida por mí. ¿Para qué? Para que yo ya no viva como vi antes. Porque ya soy una nueva masa, ¿recuerdas? Entonces Jesús le está dando ese significado. Regresando a Marcos: tomad, esto es mi cuerpo. Dice verso 23: y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, y bebieron de ella todos. Aún en este momento tan especial en el que Jesús toma la copa para hablar de su sacrificio, puede dar gracias a Dios, ¿se dan cuenta? Tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Imagínate la mente de Jesús, su pensamiento está en la cruz. Él va a morir en la cruz, le está enseñando esto es lo que voy a hacer, va a cambiar esto. ¿Sí? Pero aún así puede dar gracias a Dios. Y es interesante la frase
habiendo dado gracias, una sola palabra en griego, eucaristeo. De ahí viene la palabra Eucaristía, ¿no? Que es el término de, de la religión católica, ¿no? Que toma como ese tiempo de celebración de la Eucaristía, ¿no? Que la palabra simplemente significa eso, acción de gracias, dar gracias a Dios, ¿no? Y es importante verlo correctamente, con discernimiento, recuerda eso, ¿okay? Con discernimiento. Entonces Jesús, ahora después del pan, toma la copa y le da otro significado. Verso 24, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Esto es muy interesante. ¿Qué significa esto? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Esto es mi sangre del nuevo pacto. Está hablando de su sangre, que por muchos es derramada. Jesús en la cruz derramó su sangre por nosotros, ¿verdad? Y eso es tan importante porque, déjame darte 2 versículos donde vemos claramente qué está sucediendo. Génesis capítulo 9, versículo 4. Cuando Noé baja del arca, ¿sí? Dios le da unas nuevas reglas de cómo va a suceder todo ahora en la tierra, ¿verdad? Va a empezar a comer carne, pero le dice algo. Génesis 9:4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Qué está diciendo aquí? Fíjate lo que dice. Carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. O sea, la sangre es la vida. Ahí está la vida. Levítico 17:11. Levítico 17:11 dice así: porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces claramente dice esto: la vida de la carne en la sangre está. La sangre representa esto, la vida. Entonces Jesús dice esto: esto es mi sangre del nuevo pacto. Eso significa que al derramar su sangre por muchos, como dice el texto, Jesús está dando su vida por nosotros. ¿Sí se dan cuenta? Su cuerpo es partido, pero también da su vida por nosotros. En Mateo 26 también dice algo que Marcos no lo dice. Mateo 26 es el pasaje paralelo en Mateo. Verso 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Para remisión de los pecados. Estamos hablando de la sangre que es la vida. Jesús dio su vida ¿para qué? Para remisión de los pecados. ¿Qué significa eso? La palabra remisión indica libertad por medio del perdón. Eso es remisión. Jesús da su vida ¿para qué? Para que podamos alcanzar el perdón de Dios y tener libertad. Entonces Jesús, al dar su vida, paga nuestra deuda, consiguiendo el perdón para darnos libertad. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que representa la sangre. Por eso dice el nuevo pacto. De esta manera, beber la copa de su sangre significa creer que Él pagó con su sangre nuestra redención. La redención completa de nuestras culpas. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está diciendo Jesús. Eso es lo que significa el nuevo pacto. Debido a lo que Jesús hizo en la cruz, tenemos eso, un nuevo pacto con Dios. ¿Qué significa esto? Una nueva relación con Dios. Ahora sí, acompáñenme por favor a Hebreos, capítulo 9. Vamos rápidamente allá. Hebreos 9. Fíjate lo que dice ahí. Aquí explica un poco mejor lo que es este nuevo pacto. El antiguo pacto fue el pacto que Dios hizo con Israel, ¿no? La ley, lo que representaba, ¿no? El pacto levítico. Pero ahora Jesús dice: hay un nuevo pacto. Es el nuevo pacto en mi sangre. Fíjate lo que dice. Jeremías 31, también lo puedes leer en casa, habla del nuevo pacto. Es una profecía acerca del nuevo pacto. Pero Hebreos lo explica así. Hebreos 9, verso 11. Voy a leer desde ahí. Dice: pero estando ya presente Cristo, Jesucristo, hablando de Jesús, sumo sacerdote de los bienes venideros. Jesús es el sumo sacerdote de los bienes venideros, está diciendo ahí. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Está hablando del lugar santísimo, no el que está en el desierto, el verdadero, del cielo. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni por su propia sangre. ¿De qué está hablando? Está hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento. Dice: ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Está diciendo, por su propia sangre. No fue la sangre de un animal, fue la sangre de Jesús. Entró una vez, no al tabernáculo en el desierto, hecho de manos, sino al verdadero. Entró una vez, dice,
para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ese es el nuevo pacto. Tú y yo celebramos esto cada último domingo de mes, pero como un memorial. No es para alcanzar algo, no es para que limpiemos nuestros pecados, porque ya lo hizo una vez para siempre Jesús. ¿Te das cuenta? Ese es el nuevo pacto. Hay muchos que quieren seguir el antiguo pacto, quieren seguir siguiendo la ley, haciendo sacrificios que el día de hoy ni pueden hacerlos, ¿verdad? Pero no están entendiendo lo que Jesús hizo realmente. Fíjate lo que hizo. Él no entró, dice, en el lugar santísimo aquí en la tierra. Entró en un tabernáculo, dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y habiendo tenido eterna redención, fue lo que hizo. Dice, porque, verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, los sacrificios del Antiguo Testamento, y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, o sea, tenían un propósito, dice verso 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo nuevamente? No fue obligado, Él se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Solamente Jesús puede hacer eso. Con su sacrificio puede limpiarnos de esa manera nuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que ahora sirvamos al Dios vivo. ¿Se dan cuenta? Así que, verso 15, por eso Jesús es mediador de un nuevo pacto. Por eso dice mi sangre es un nuevo pacto, como decía, es mediador de un nuevo pacto, para que, dice, interviniendo muerte, dio su vida por nosotros, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, la ley demandaba eso, tiene que cumplirse, si no hay muerte, Jesús muere por nosotros, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Por qué? Porque Jesús cumple la ley. ¿De qué forma? Muriendo por nosotros. ¿Se dan cuenta? Y de esa forma tenemos la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Si es un testamento tiene que morir la persona, si no, no puedes cobrar el testamento, ¿verdad? Dice, tiene que morir. Jesús murió. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Está hablando ahora del pacto de Moisés, bueno, de la ley. Fue instituido sin sangre. Aún en ese pacto había sangre de los animales. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Eso lo vemos, ¿no? Cuando Moisés hace eso, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todos purificados según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso Jesús da su sangre por nosotros. Por eso es importante que recordemos esto. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Así como en el antiguo pacto había sangre, ahora es la sangre de Jesús. Una sangre mucho más valiosa, más significativa y más poderosa que la de los animales del antiguo pacto. Es el nuevo pacto que nos limpia, que nos da una herencia, se dan cuenta, una esperanza de vida eterna. Nos redime. Ese es el significado de lo que hacemos nosotros al celebrar la cena del Señor. Regresando a Marcos, al final, verso 25, Marcos 14, 25, termina diciendo esto. De cierto os digo, fíjate lo que dice Jesús, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Esta imagen tan poderosa, que es la institución de la cena del Señor, termina con una nota de esperanza. Termina mirando hacia el regreso de Jesús. Y es lo que Pablo, fíjate, o sea, Pablo no está aquí, ¿no? Eso lo entendió y lo aprendió del Señor. Dice, porque también, ahorita lo vamos a leer, ¿no? Él mismo lo dice, ¿no? Recibí del Señor lo que les he enseñado. Estas palabras, Él enseñó esto. Él está mirando hacia el regreso de Jesús. Jesús dice, voy a regresar. El Señor y sus discípulos
se van a enfrentar al sufrimiento y a la muerte. No solo Jesús, los discípulos se van a enfrentar a la muerte, al sufrimiento, pero un día se encontrarían de nuevo en el reino para estar ahí por siempre. Y es lo mismo para nosotros. Este tiempo aquí va a ser un tiempo difícil para nosotros, pero tenemos esa esperanza, un día vamos a estar con Él. Un día vamos en las bodas vamos a poder tener esa comunión así con el Señor. Claro, tú y yo lo hacemos cada último día del mes y representa eso, y lo hacemos espiritualmente sabiendo que Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros, entre nosotros, en nosotros, pero un día vamos a estar ahí con Él, hasta aquel día en que lo viva nuevo en el reino de Dios, ¿se dan cuenta? Es la misma esperanza que tenemos nosotros los que hemos creído en Jesús para salvación. Un día estaremos con Él. Lo que Jesús está haciendo aquí en este pasaje es cambiando esta celebración, que ya en este momento era un simple ritual para ellos. Él está dando un nuevo significado, que es el nuevo pacto. Su sangre, su vida, su cuerpo partido por nosotros. Es tan importante que nos entendamos lo que es esto. Que no seamos como Judas, traicionándolos sin discernimiento, ¿verdad? Viviendo en pecado como si lo que hizo Jesús simplemente me salvó. Yo puedo seguir viviendo mi vida como antes, como si no hubiera pasado nada. No se puede. No se puede. Porque ya no eres eso. Lo leíamos en 1 Corintios. Ya no eres esa masa, ¿sí? Con levadura. Es una nueva masa, sin levadura. Puedes vivir de una forma diferente. Por eso tenemos que hacerlo con discernimiento. Y vamos a terminar el día de hoy haciéndolo. Es el último domingo de mes. Y vamos a hacerlo con discernimiento, como nos pide la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a hacer una oración dando gracias a Dios por su palabra. Y después de eso vamos a tener un tiempo de alabanza. Y regresamos para hacer esa celebración, ¿ok? Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos meditar en este pasaje tan importante para nosotros, Señor. La única celebración, Señor, que tú nos has pedido el día de hoy como iglesia que hagamos es esta, Señor. Recuerda tu sacrificio, teniendo comunión, celebrando tu santa cena. Y el día de hoy lo vamos a hacer, Señor. Gracias porque nos permites meditar en este pasaje y entender mejor de qué se trata. El día de hoy estamos, Señor, celebrando, Señor, que tú eres ese cordero, fuiste ese cordero pascual. En ese momento, Señor, vas a dar tu vida. Esa noche vas a dar tu vida, Señor, por nosotros. Y el día de hoy celebramos eso, que tú lo hiciste, Señor. Tu cuerpo fue partido, tu sangre fue derramada. Diste tu vida, Señor, muriendo en la cruz. Gracias por recordarnos esto. Quiero pedirte, Señor, que ahorita que vamos a celebrar la cena, nos permitas meditar en esto, Señor. Ahorita que tomamos este tiempo, Señor, de alabanza, podamos meditar en lo que estamos haciendo, Señor, lo que vamos a hacer. Aún si hay pecado en nosotros, si aún hay levadura en nosotros, Señor, tú ya viniste a limpiarnos de eso. Lo veíamos, tu sangre tiene ese poder, Señor, de transformarnos por la fe. Y te pedimos eso, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos y creer. No seamos como Judas, tantas oportunidades. Hoy es una oportunidad más para arrepentirnos, confesar nuestro pecado, realmente arrepentirnos y creer en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos tener esta oportunidad de venir a ti en comunión y celebrar esto, Señor. Gracias por ese tiempo. En el nombre de Jesús.